Tenemos una plática más, afortunadamente o desafortunadamente es la última de este coloquio, y con esta plática, nanoestructuras de carbono y sus aplicaciones, la va a presentar el doctor Ricardo Alberto Guirado López, un servidor, y como no tiene escrito su... No. Yo voy a pedir al doctor que hace una semblanza curricular para los que no lo conocen. Muchos de los que participan en eso sí lo conocen, pero por favor, para los estudiantes, una semblanza corta curricular, su formación, sus intereses, si juegan ping-pong o no. Bueno, lo primero que quiero decir es que tengo 4 hijos. Y eso es una complicación, entonces haber llegado aquí, de veras, es toda una hombría, ¿no? Y bueno, pero yo estoy en la licenciatura en Sonora, en la Unison, y luego de ahí me fui a San Luis Potosí, y ahí conocí a mi mujer, y entonces de ahí y después nos fuimos a París al doctorado, y luego regresé a México, aquí al Instituto de Física, ahí tienen su casa. Y luego volvimos a regresar a Saclay, así como la medio NASA, pero francesa. Y luego volvimos a regresar otra vez a San Luis, y pues ya siguieron saliendo los chiquillos hasta que hay un perro en la casa, nuevo integrante. Y ha sido una colaboración muy padre, me ha dado mucho gusto ver a los compañeros aquí otra vez. Yo vine hace mucho y estoy muy contento de que están estrenando, bueno, no sé si están estrenando el edificio, ya tiene... Más o menos, está muy padre, muy bonito, hay muchos estudiantes, se ve un buen ambiente y pues se ve que van muy rápido, les va a ir súper bien, ¿verdad? Y pues la charla que yo tenía preparada era hablar más o menos de todas las cosas que nosotros hacemos en el grupo con el espíritu precisamente de ese, ¿no? De que ver si podemos colaborar y si pueden visitarnos o venir nosotros o intercambiar estudiantes y todo eso, ¿verdad? Pues más o menos, no sé si estará bien. Bueno, pues cualquier pregunta, pues ya saben, nos detenemos cuando ustedes lo indiquen. Y entonces, bueno, yo quisiera comentarles un poco de los asuntos estos de las nanoestructuras de carbono, que es un tema complicado porque está de moda y pues todo el mundo trabaja ahí y trabajan muy rápido. Y pues hay que estar al pendiente de la literatura porque si no uno termina haciendo arqueología, ¿verdad? Trabajando en cosas que pues ya la gente ya hizo y es complicado. Y entonces, pero bueno, me parece que ahí hemos trabajado, ya tenemos años cultivando ciertas líneas de investigación y originalmente éramos un grupo de teoría, pero luego ya nos empezamos a revolver con los experimentales y entonces pues, ya no sabemos ahí cómo está la cosa, pero los estudiantes que están en el grupo, la mayoría de ellos están involucrados en tesis teórico-experimental, o sea, hacen síntesis, caracterizan y tratan de modelar un poco para entender algo, ¿no? Entonces, bueno, en este asunto de las nanoestructuras, pues saben muy bien que la geometría juega un papel fundamental y yo creo que eso se ve muy claro en el caso de los materiales de carbono precisamente, ¿no? Ustedes aquí tienen una imagen de grafito, de SEM, y este es del diamante. Todos los dos materiales están formados por átomos de carbono, sin embargo aquí los átomos de carbono tienen una estructura hexagonal y en planos, y aquí son como unas piramiditas ahí acomodadas. Y por el simple hecho de tener esa diferente estructura atómica, pues ustedes saben muy bien que el grafito es muy frágil y conduce, y el diamante pues no conduce y es súper duro, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que el mensaje es muy claro, con un mismo tipo de átomo, pero controlando su geometría, ustedes pueden generar materiales con propiedades contrastantes, ¿no? Lo que les dicen sus profesores en los cursos de estado sólido normales, ¿no? Entonces, pero después, con esta idea en mente, pues la gente empezó a tratar de fabricar materiales, digamos, artificiales, entre comillas, y ustedes saben muy bien que si ustedes agarran grafito y hacen un electrodo, forman un arco eléctrico, pues se generan los nanotubos, estas cosas que están aquí, y luego pueden salir de estructuras de tipo dendríticas, nanotubos de multicapa, y si hacen diferentes tratamientos térmicos a esta superficie, pues pueden generar estos como tubos, superficies granulares o cosas amorfas que seguramente pueden tener propiedades interesantes, ¿no? Entonces, esta sería como una especie como de mini tablita periódica aquí del carbono que ha motivado mucho trabajo a la gente, ¿no? Entonces, desde luego, el asunto que les comentaba ahorita, los nanotubos están de moda y yo quisiera platicarles un poquito de eso. Pues los nanotubos pues son muy flexibles, son estos de una sola capa, pues combinan la propiedad de flexibilidad
con la de resistencia también. Conducen electricidad, aquí si no alcancan a ver un nanotubo que cierra el contacto con estos electrodes de oro, es este uno que va por aquí. ¿Ok? Entonces conducen y esa conductividad puede ser modificada a través de deformaciones locales. Ustedes pueden llegar con una punta de FM, por ejemplo, y ponerla aquí arriba y deformar el tubo, y cuando deforman el tubo cambian la estructura electrónica, por lo tanto el número de canales de conducción y el transporte, desde luego, ¿no? Y eso puede ser interesante para ciertas aplicaciones. Desde luego que a los tubos no les gusta el agua, pero si ustedes los recubren con moléculas que sí les gustan, los pueden hacer solubles. Y aquí hay una aplicación que es pues, ciencia ficción, ¿no? Pero las componentes por separado son interesantes, porque el tubo lo podemos hacer soluble y meter el torrente sanguíneo, pues sí. Y luego hay una célula que está enferma y hay una absorción selectiva. El tubo solo se pega en este tipo de tejido, también se puede hacer la absorción selectiva. ¿Se pueden almacenar cosas al interior? Pues también. ¿Y se pueden liberar? Pues también. Nada más que esto, pues claro que o sea, no es posible, ¿no? Pero por separado, encapsulamiento, absorción selectiva, solubilidad y liberación, se pueden por separado, ¿no? Bueno, ¿cómo se hacen los tubos? Pues hay una técnica muy interesante que consiste en que por un proceso que se desconoce, tienen ustedes una partícula aquí y el tubo empieza a crecer de forma perpendicular a la superficie. ¿Ok? Entonces ha de ser un mecanismo cinético complicado que pues, ahorita no se sabe muy bien por qué. Este sería el esquema y esta es la imagen experimental. Y es muy interesante porque muchas veces la partícula se queda en el sustrato y el tubo crece, pero en otras ocasiones la partícula acompaña en la punta del tubo el crecimiento. ¿Ok? Como para complicar más las cosas. Y en este asunto esas son las partículas. Los puntos brillantes que están aquí son las partículas que fueron acompañando el crecimiento del tubo, ¿no? Entonces ahí hay un chorro de áreas de oportunidades desde el punto de vista de la teoría, ¿no? Para explicar por qué suceden estas cosas, pero la evidencia experimental es muy clara y ahí está, ¿no, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tienen cavidades y la gente pues luego le mete cosas, y aquí hay unos tubos que tienen partículas, creo que son de hierro, que son estos puntos brillantes que están encapsulados. Luego pueden meter mezclas, por ejemplo, de gases y líquidos al interior, o generar, por ejemplo, nanoalambres de cobre. Aquí hay un nanoalambre de cobre, este negro que está aquí, ¿de acuerdo? O materiales más sofisticados, por ejemplo, un tubo que tiene un C60 y a su vez el C60 tiene un átomo de lantano ahí al interior. Entonces, pues ¿para qué sirve esto? ¿Quién sabe? Pero lo importante es que existe la metodología experimental para fabricar este tipo de compuestos tan complicados, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, una de las cosas más que hubo mucho auge fue el almacenamiento de hidrógeno en estos tubos. ¿Por qué? Pues ustedes conocen muy bien el proceso. Si ustedes tienen hidrógeno que sale de un tanque, se puede romper la molécula, los electrones prenden un foquito, luego se recombina con el oxígeno del aire, entonces se produce electricidad y lo único que resulta de aquí es calor y agua. Entonces una reacción desde el tipo de vista del medio ambiente pues más amigable quizás que las gasolinas, pero bueno, también tiene sus detalles aquí complicados, ¿no? Entonces el chiste siempre ha sido encontrar un contenedor que pueda almacenar grandes densidades de este gas para que pueda competir con las gasolinas, ¿no? El problema es que para hacer funcionar un coche normal, pues el tanque tiene que ser el tamaño del mismo coche y entonces como que ya se vuelve medio impráctico. Pero bueno, yo lo que les quería comentar era que estos tubos pues tienen muchas aplicaciones y se pone más complicado cuando empezamos a decorar la superficie externa de estas estructuras. Porque una vez que ustedes forran estos tubos con otra cosa, pues se amplía todavía más el rango de aplicaciones, ¿no? Entonces los tubos pelones son interesantes por sí solos, pero existen varias técnicas, los químicos son expertos en esto, como por ejemplo este conito anclarle moléculas complicadas o que haya moléculas más pequeñas en estado de fisisorción o hacer estos como wraps que le dicen, o sea, se enrollan cosas alrededor de los tubos o se pueden formar agregados, al C60 también se le pueden pegar cosas, al grafeno también, y entonces este asunto de la funcionalización pues abre toda una perspectiva de propiedades que pueden existir y que son muy interesantes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de todas estas cosas que se le pueden pegar a los tubos, una de las más sencillas es pegarle grupos hidroxilos, o sea, grupos OHs. ¿Cómo se hace eso? Pues uno compra su muestra de nanotubos y ustedes saben que los tubos vienen así como espagueti, todos pegados. Y entonces uno puede hacer un tratamiento ácido, por ejemplo, con esta mezcla de ácidos y un poco de sonicación. Y entonces uno que hace, ¿qué tiene como resultado? Abre los tubos, genera defectos y pega grupos OHs. Si ustedes continúan este tratamiento ácido por más de 3 horas, además de los grupos OH empiezan a aparecer carboxilos y la superficie se empieza a complicar. Pero si ustedes tienen la habilidad de detener el proceso antes de 3 horas, bueno, en nuestro caso, pues más o menos tienen una superficie que tiene grupos OH.
Y ponerle OHs a los nanotubos es importante porque los hacen solubles en agua y eso nos lleva a la cuestión de las aplicaciones biomédicas y todo eso que aparece en los periódicos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos OHs en la superficie de un tubo? Pues hay espectroscopías que nos pueden ayudar, por ejemplo el infrarrojo. Si ustedes hacen un infrarrojo de estas muestras y ven que hay un pico entre 1443, pues es la señal de que tienen OHs pegados en la superficie, ¿no? Después está este piquito en 1063, que es el modo de stretching del enlace CO, ¿de acuerdo? Y luego hay, me parece que es este de 1391, creo, que es el del bending de un COH, ¿de acuerdo? Que está haciendo así. Entonces, pues estos tres picos que están aquí nos dirían que efectivamente este tratamiento de ácido generó tubos que tienen OHs pegados en la superficie. Es un poquito más complicado que eso, pero si quieren podemos entrar en detalle, ¿no? Entonces esta técnica nos permite decir qué tipo de especies tenemos pegadas, pero no nos permite decir cuántos tenemos, o sea, la composición. Entonces ahí es donde entra el photoelectron spectroscopy, ¿ok? Entonces el photoelectron spectroscopy es una señal muy amplia, pero la señal del carbono está localizada aquí en los 280 y no sé qué, ¿no? 85, algo así. ¿Ok? Si el tubo no tuviera nada pegado, la curva negra sería perfectamente simétrica. Pero en el momento en que el tubo tiene algo pegado, la curva se hace asimétrica y entonces ustedes pueden, para identificar por qué se hizo simétrica, hacen lo que se conoce como una deconvolución. Ustedes saben que a una curva la pueden ajustar con una suma de gaussianas, ¿no? Entonces, mientras más gaussianas le ponen, el ajuste les queda más padre y pues está todo dar en matemáticas. Pero en el asunto de los materiales, resulta que cada vez que ustedes le agregan una gaussiana, quiere decir que hay otro elemento químico ahí. Entonces, el photoelectron spectroscopy, lo que es cierto aquí es la curva negra. Y después, la deconvolución, ahí sí es con mucho cuidado. Entonces, nosotros aquí decidimos deconvolucionar esta curva negra con 4 gaussianas, la roja, la verde, la moradita y esta como verde camuflajeada. ¿De acuerdo? Pero tuvimos la suerte de que estas gaussianas están centradas en lugares que se conocen en la literatura muy bien. Entonces, esta gaussiana que está aquí es consistente con un COH pegado. O sea, la gente lo tiene determinado así como un tipo handbook, ¿no? Luego esto que está aquí, creo que tiene que ver con dobles enlaces, como si hubiera carboxilos, que seguramente hay, unos poquitos. Y luego esto tiene que ver con unas excitaciones complicadas pp, ¿de acuerdo? Pero yo lo que les quería comentar desde el punto de vista, digamos, didáctico, es que ustedes pueden agarrar un material, hacer un photoelectron spectroscopy, tener un survey de toda la señal, irse a las regiones de interés. Si hay señales asimétricas hay que hacer deconvolución, pero la deconvolución es con mucho cuidado porque cada vez que agreguen una gaussiana es como si estuvieran identificando un nuevo elemento, ¿no? Perdón a los colegas, ¿no? Refiriéndome a los alumnos. Y entonces, bueno, entonces una vez que había hidroxilos, nosotros dijimos, bueno, pues ya estuvo, los vamos a hacer solubles y los echamos en el agua. Hagan de cuenta que agarramos una jeringa y ahí van los nanotubos hidroxilados. Y entonces estas son imágenes de Brewster, del microscopio de ángulo de Brewster, ¿ok? Y entonces ocurrió una cosa muy interesante, echamos los tubos y estos puntos 5 horas, 3, 5 y 7. Entonces los tubos en principio debieron haber sido solubles. Pero resulta que, no sé si alcancen a ver aquí, a las 5 horas, empezaron a aparecer tubos en la interfaz aire-agua, ¿de acuerdo? Y cuando llegaron, y esos tubos, entonces empezaron a flotar, y entre ellos se empezaron a pegar, y empezaron a formar este tipo de redes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los tubos son parcialmente solubles, y aparte presentan un ordenamiento interesante, como este tipo de redes que están viendo ustedes aquí, ¿de acuerdo? Entonces, está interesante, ¿no? Aquí hay tubos pegados y acomodados de una forma más o menos regular, ¿no? Entonces, esto lo estamos haciendo en la balanza de Langmuir y los que conocen ese tipo de experimentos saben que tenemos los objetos aquí flotando y que hay 2 barreras que se pueden mover y por lo tanto se puede comprimir la interfaz aire-agua. Entonces, si nosotros comprimimos este arreglo de tubos que tenemos aquí flotando, podemos pasar de este tipo de estructuras de anillos a unas más compactas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y entonces es interesante que uno pueda regular las dimensiones de estos anillos a través de estos experimentos de compresión, ¿de acuerdo? Entonces es interesante y esto muestra que estas redes pues son estables, ¿no? ¿Ok? También los que saben de Langmuir saben que aparte de estas paredes móviles, ustedes pueden tener un sustrato que sale del agua. Entonces sacan el sustrato del agua y la cosa que está flotando se va pegando y sale para arriba, entonces ya tienen su material transferido. Y entonces esos tubos que estaban flotando se transfieren a una mica y fíjense cómo siguen estando los anillos ahí, ¿no?
Entonces quiere decir que las redes son, esta es lo mismo, pero con otro, jugando con los colores de la FM. Entonces fíjense cómo los anillos siguen ahí, ¿no? Ok, entonces el hecho de que la red sea estable con la compresión y estable con la transferencia, quiere decir que tenemos un material aquí interesante formado por redes de tubos hidroxilados, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿pero por qué son parcialmente solubles estos tubos si están hidroxilados y deberían de haberse mezclado completamente con el agua? Entonces hicimos unos poquitos de cálculos de teoría funcional de la densidad y vimos que si los grupos hidroxilos se distribuyen de manera aleatoria sobre la superficie, lo cual permitiría una alta solubilidad, resulta que estas configuraciones no son muy estables. Las más estables son cuando estos grupos OH se agregan sobre la superficie, ¿ok? Y lo que hemos encontrado es que cuando los OH están cercanos entre sí, los OH tienen un orden orientacional, el hidrógeno de cada uno de estos apunta al oxígeno del otro y se forman unas redes como tipo hielo en la superficie que hacen ganar energía al sistema, ¿no? Entonces, esta agregación de los grupos OH sobre la superficie es interesante. ¿Por qué? Porque definiría una estructura que tiene una región que le gusta el agua y una región que no le gusta el agua. Y eso podría estar al origen de la explicación de esta flotación parcial que estamos observando en la balanza de Langmuir, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Claro. Las zonas de mayor reactividad son las terminales. No sé si tus tubos sean semicerrados, abiertos, pared, igual te complica. Claro. Aquí nosotros para entender el asunto agarramos un tubo modelo que fuera computacionalmente accesible y saturamos las puntas con hidrógenos para minimizar los efectos de borde, ¿no? Para no tener oscilaciones de la densidad de carga hacia el interior, pero efectivamente los tubos esos que están aquí no sabemos cómo se conectan entre ellos. O sea, primero lo que queremos entender es por qué flotan, y después, ya cuando hicimos un análisis a fondo de AFM, nos estamos dando cuenta que los tubos no se conectan así, sino que muchas veces pueden estar así y otro tubo puede estar así. O puede haber un conjunto de 4 tubos así que se pegan con otros. Es complicado, pero eso no lo podemos ver al nivel del microscopio de Brewster. Pero las interfaces son complicadas y pudiera haber OHs también en las terminales, ¿no? Podría estar un poco complicada la composición. Pero en la pared de la curva parecería ser, desde el punto de vista de la teoría, que hay agregación, hay parches moleculares, y eso va en el tenor de la solubilidad parcial. Yo creo que es lo único que podríamos más o menos argumentar, ¿verdad? Y entonces, bueno, un poco para checar la estabilidad de estos parches decidimos analizar la difusión de los adsorbatos, ¿no? Entonces les propongo que agarremos este OH y lo movamos a un sitio vecino, ¿ok? Y nos preguntamos cuánta energía necesito vencer para poder hacer este desplazamiento. Y si se fijan, para yo poder hacer este desplazamiento necesito vencer una barrera de 2 electronvolts, lo cual es tremendo. Entonces quiere decir que los parches son muy estables. Pero este cálculo es interesante porque también nos permite obtener la barrera reversa. O sea, ¿cuánto nos cuesta ir de aquí para acá? 2 electronvolts. Pero ¿qué pasa cuando un OH anda aquí en la vecindad y se quiere incorporar al parche? Pues necesita vencer una barrera de energía muy pequeña. Ok, entonces los parches que están aquí están fuertemente ligados, los hidroxilos, pero un hidroxilo que ande moviéndose por aquí en la vecindad puede ser fácilmente atrapado por el parche y continuar el crecimiento de la isla, ¿no? Podría ser, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo pasa en este caso. Y entonces, bueno, checamos la densidad de estados de estos tubos hidroxilados para ver cómo cambian las propiedades electrónicas y nos dimos cuenta que comparado con el tubo pelón, digamos, cuando ustedes tienen tubos hidroxilados aparece un piquito en el nivel de Fermi, si se fijan. Entonces eso quiere decir que las propiedades electrónicas van a cambiar, o sea, la respuesta óptica y el transporte, y entonces pues es interesante esas redes desde el punto de vista del transporte, ¿no? Pudieran tener alguna propiedad interesante, sobre todo dopado con un material magnético y generar alguna especie de transporte polarizado, ¿no? Acuérdense que una vez que tenemos este parche, ahora sí le podemos anclar cualquier cosa a través de reacciones de sustitución, ¿no? David sabe muy bien eso. Y entonces, bueno, la transferencia de carga va del tubo al parchecito. Y entonces, ¿qué es lo interesante, chicos? Que hemos pasado de un arreglo de tubos que están enmarañados y que no es útil para las aplicaciones, a un arreglo de tubos que tenemos dispersos sobre un sustrato, y que esos sí son importantes para las aplicaciones. Tenerlos así hechos bolas, pues no sirve, ¿no? Lo que sirve es tenerlos distribuidos en una superficie, ¿de acuerdo? Y entonces lo que estamos haciendo ahorita con un estudiante, pues luego pensamos en la cuestión de las aplicaciones, y entonces se nos ocurrió el asunto de las celdas solares, pero las orgánicas, ¿no? ¿De acuerdo? Son más baratas y fáciles de hacer, con poca eficiencia comparada con las de silicio,
pero que son muy caras a su vez. Entonces, bueno, las de silicio ya tienen tiempo investigándose, las orgánicas no tanto, pero tienen una pendiente ahí que puede haber perspectiva, por el lado de la aplicación. Y por el lado de la física son muy interesantes y muy retadoras, ¿no? El proceso que ocurre ahí, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué ocurre en las celdas solares? Pues tienen 2 electrodos, tienen un material donador y uno aceptor. Entonces este material donador reacciona a la luz y genera una excitación electrónica, se forma un excitón que se tiene que romper en la interfase y empieza a circular la corriente. El chiste es que cuando ustedes tienen la mezcla de un donador A y un aceptor B y los revuelven, no saben de entrada qué tipo de microestructura va a tener su película. Entonces hay veces que ocurre que el donador y el aceptor están completamente separados y se forma una interfaz entre los dos. Pero hay veces que cuando mezclan a su donador y aceptor se forman esta especie de dominios. Entonces esta especie de dominios es más interesante, ¿por qué, chicos? Porque hay más interfase verdecita con rosita para generar la transferencia, ¿sí o no? Y acá nada más tenemos esta región interfacial. Y aquí no, por todo a lo largo de esto tenemos y todos esos cachitos. Entonces, desde el punto de vista de la disociación del excitón, esta microestructura es interesante, pero esta microestructura tiene problemas de recolección en los electrodos. Entonces, como que no sabe uno. Bueno, hay otras celdas más complicadas que ya solucionan este problema de recolección, pero pues si quieren no quisiera comentar de eso, ¿no? Entonces, esto es desde el punto de vista de la microestructura. Desde el punto de vista de la estructura electrónica, su donador y su aceptor no pueden ser cualesquiera desde el punto de vista de la estructura de los niveles electrónicos. Entonces, el donador reacciona a la luz, el electrón brinca, pero el LUMO del aceptor tiene que estar justo abajito. Porque si este LUMO estuviera aquí arriba, ¿qué va a pasar con el electrón excitado? ¿A dónde va a decaer? Aquí otra vez, ¿no? ¿Sí o no? Entonces necesita que el LUMO esté a través, el LUMO del aceptor que ustedes escojan, tiene que estar atravesado entre estos dos para que decaiga aquí el electrón, ¿de acuerdo? Y luego la función de trabajo del electrodo tiene que estar entre estos dos para que el electrón decaiga y se dé el transporte. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí estamos enfrente de lo que se conoce como el genoma de los materiales, ¿no? No sé si me escuchó esa iniciativa. Bueno, se meten a la Casa Blanca y ahí dice genoma de los materiales. ¿Y en qué consiste? En que si nosotros nos lanzamos haciendo experimentos de este estilo, vamos a salir muy caros, ¿no? Porque ¿cuántos aceptores y donadores tenemos? Un chorro. ¿Cuál con cuál vamos a mezclar? No lo sabemos. Y suponiendo que hagamos la mezcla, ¿qué microestructura va a tener la película molecular? Tampoco lo sabemos. Entonces, si la teoría puede decir de todas esas posibilidades cuáles tienen un homolumo ordenado correctamente. Porque aparte del ordenamiento hay otra cosa. Esta diferencia de energía debe ser de 0.5, al igual que esta, y esta diferencia de energía cruzada tiene que ser de un electronvolt. Es lo que se tiene estandarizado, ¿no? 0.5 porque es la energía de disociación del excitón, y esta es de 1 porque es el voltaje corriente abierta, que es el óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, a través de la teoría ustedes podrían hacer combinaciones, digamos, nomás picándole a la computadora, y predecir qué combinaciones de donadores aceptores serían altamente probables para formar una película, pero ya haciendo un experimento más dirigido, ¿no, chicos? ¿De acuerdo? Y entonces nosotros pues queremos usar estos materiales para celdas solares, y lo primero que se nos ocurrió fue agarrar una celda solar que normalmente tiene una eficiencia del 4%, que sería esta mezcla de una molécula que se conoce como PC60BM y el politiofeno, ¿no? Entonces, pero lo que nosotros pensamos es que podemos usar esta red de nanotubos como templete para inducir, para echar estos dos aquí, y esta onda que tiene como montañas y huequitos aquí, a lo mejor puede inducir una microestructura que sea favorable, que aumente la eficiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Igual a lo mejor no lo hace, ¿no? Pero la idea es que sea un templete. Y la siguiente cosa que estamos haciendo es, que los nanotubos funcionen como una especie activa, ¿ok? Meter un donador como el pentaceno, que es bien conocido, ¿ok? Y que este sirva como un material aceptor, ¿ok? Que tampoco hemos evaluado todavía la eficiencia, ya tenemos las películas moleculares, ¿ok? Entonces, bueno, otro asunto que es interesante, lo comentábamos, es el almacenamiento de hidrógeno, y ahí pues las noticias son negativas. ¿Por qué? Porque los tubos interaccionan con este tipo de muestras en forma de fisisorción. A baja temperatura llega el hidrógeno y condensa aquí en la superficie externa, si están abiertos se puede meter, y en los intersitios, ¿ok? Pero la estabilidad térmica es un desastre. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una muestra de este tipo de tubos y la calientan antes de los 5 grados Kelvin, ¡fum!, aparece un pico de emisión grandísimo. Eso quiere decir que todos los hidrógenos que estaban aquí ya se salieron de la muestra, ¿de acuerdo? Y si ustedes siguen calentando todavía, pues la cantidad de hidrógenos empieza a disminuir, pero si todavía le siguen, apareció un segundo pico de emisión aquí, chicos. Entonces la gente dijo, caray, pues ¿qué es eso que se está emitiendo si supuestamente pues ya se vació el hidrógeno? Y resulta que si ustedes checan ahí las tablitas, esta emisión es consistente con el desprendimiento pero de hidrógeno atómico.
Entonces hay hidrógeno atómico aquí en este tipo de muestras, y el hecho de que se desprenda arribita de los 700 quiere decir que ahí tiene mayor estabilidad térmica, ¿no? Y eso sería bueno desde el punto de vista del almacenamiento y la transportación, pero no de la liberación, pero ese es otro problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está ese asunto del hidrógeno atómico? Pues si es posible, un tubo se puede hidrogenar, y eso se vería del fotoelectron espectroscopy, como comentábamos ahorita, ¿no? Fíjense que un tubo perfecto tiene una señal perfectamente simétrica, pero si el tubo está hidrogenado, la señal se convierte en esta señal azul que es asimétrica, como ya lo habíamos comentado. Ustedes pueden agarrar esta curva azul y deconvolucionarla con dos gaussianas, la primera que es simétrica y corresponde a los enlaces carbono-carbono, y la segunda que corresponde a los enlaces carbono-hidrógeno. Si ustedes suman estas dos, pues les da esta que está aquí. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, bueno, sí se puede detectar el hidrógeno atómico absorbido en la superficie de los tubos. ¿Cómo podemos pasar del hidrógeno molecular al atómico? Pues hay este artículo en Physical Review Letters muy interesante que mostró que si ustedes tienen una molécula de hidrógeno aquí y hacen un experimento de alta presión, la molécula se disocia de forma espontánea y en lugar de tener hidrógeno molecular, el hidrógeno atómico se genera y se absorbe en forma de quimisorción en la superficie, ¿no? Pero esos experimentos de alta presión es muy complicado y también costoso, y entonces salió un experimento muy interesante en el cual la gente tiene nanotubos y los decora con partículas de platino, ¿de acuerdo? Y este tipo de muestras la exponen a un gas. ¿Cómo voy de tiempo? Yo creo que ya me pasé. ¿Muy bien? Ok, entonces le exponen a un gas y ustedes ya saben lo que va a pasar, el gas se condensa. Pero, a lo mejor aquí no se ve con claridad, pero ellos dicen que cuando le meten hidrógeno molecular, no sé si alcanzan a notar que la resistividad aumenta ahí. O sea, esos puntitos rojos como que se van para arriba. Y esto ellos dicen que es característico de que hay hidrógeno atómico en el carbono aquí. Entonces, pues bueno, el experimento está. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen como caricatura del proceso? Ellos dicen, bueno, tengo mis tubos y tengo mis partículas de platino, le metemos el hidrógeno aquí de un tanquecito, las moléculas de hidrógeno andan por aquí, llegan al platino, se absorben de forma disociativa, resulta que los hidrógenos se pueden mover libremente por las regiones de platino, pero en ciertas regiones el hidrógeno es capaz de brincar al tubo, el hidrógeno atómico, y absorberse de forma atómica y generar enlaces CH. ¿Cómo la ven? Desde luego que esta cosa, pues no la podemos inferir de aquí, ¿no? Pero la evidencia experimental muestra que este aumento en la resistividad dice que aquí hay formación de enlaces CH. Y eso es interesante porque tenemos almacenamiento de hidrógeno en la forma CH, que es muy estable térmicamente, y sin experimentos de alta presión ni nada, de forma espontánea, aparentemente se disocia el hidrógeno, se difunde y brinca y se acabó. Y todavía para complicarla más, el experimento dice que este hidrógeno se puede difundir 1 nanómetro alrededor del platino. Y eso es más extraño todavía porque el hidrógeno, una vez que se absorbe aquí, tiene una barrera de difusión de 1.4 electronvolts. Entonces, ¿cómo es posible que haya hidrógeno 1 nanómetro alrededor de cada partícula de platino? Entonces, este experimento es muy retador, es muy complicado y todavía no hay una explicación, ¿no? Pero el hecho experimental es clarísimo, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de entender un poquito este experimento y bueno, agarramos otra vez nuestro nanotube modelo y pusimos una molécula de hidrógeno ahí y lo que obtenemos es que interacciona en forma de fisisorción. Si se fijan, ahí está flotando. Pueden agarrar más moléculas de hidrógeno y pasa lo mismo, están flotando todas ahí alrededor, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos un átomo de platino, que sería el caso más sencillo? Ok, pues se pega y cuando lo exponemos a hidrógeno, efectivamente el hidrógeno viaja de forma espontánea, se pega el platino y se rompe su enlace. Ok, todos lo sabemos, el platino tiene esa capacidad de absorber el hidrógeno de forma disociativa. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos pasar de aquí a aquí? O sea que estos dos hidrógenos ya brincaron al tubo. Pues podemos calcular las trayectorias de difusión de esos átomos y ver de qué barreras estamos hablando, ¿no? Entonces hacemos ese cálculo y resulta que cómo pasamos de aquí para acá, pues fíjense cómo los hidrógenos empiezan a rotar, uno se agacha, brinca primero, luego brinca el otro, y total de que hay que vencer una barrera de 3.2 electronvolts, lo cual dice que es imposible que estos dos átomos puedan brincar para acá. Imposible. Entonces, bueno, dice, pero uno es un solo átomo y a lo mejor aquí hay cosas más complicadas. Entonces agarramos un clustercito chiquito todavía en nuestras posibilidades de cómputo y primero quisimos ver si agarramos 4 platinos y los aventamos al tubo, se agrega, porque el experimento lo que dice es que hay una agregación del platino. El platino no moja la superficie.
Entonces hicimos rápidamente los cálculos de energía y encontramos que efectivamente la configuración más estable es cuando los 4 átomos de platino están agregados en el tubo, porque cuando ustedes empiezan a desagregar esta estructura, empieza a perder energía el sistema y de plano la energía menos estable es esta que está aquí, donde los 4 platinos están distribuidos sobre la superficie. Entonces dijimos, bueno, efectivamente nuestra metodología sí predice que el platino no moja la superficie, sino que sí se forman estos granulitos. Entonces estos granulitos, bueno, pero esto es una cosa que ocurre para ciertos tamaños, ¿no? En realidad cuando estas partículas empiezan a aumentar de tamaño, pues pasamos de un tubo que está granulado a uno un poco más continuo hasta que uno está completamente continuo. Y este material ya no sirve para almacenar hidrógeno, ya no se observa este proceso de brincoteo de los hidrógenos, pero sí es interesante desde el punto de vista de las barreras de Schottky y otro tipo de cosas que no viene al caso comentar ahorita, ¿no? Pero no sé por qué lo dije entonces, pero bueno. Y entonces, ¿cómo interacciona este cúmulo? Pues igual llega el hidrógeno, se absorbe de forma disociativa, pero hay veces que desde el punto de vista, dependiendo de cómo sea la orientación relativa, el hidrógeno se queda en forma de fisisorción, ¿no? Entonces el platino hay veces que sí atrapa y disocia y hay veces que se queda ahí flotando el asunto, ¿no? Pero esta configuración es interesante, ¿por qué? Porque nos va a permitir checar la segunda cosa del experimento, que es que estos átomos de hidrógeno se difunden muy fácilmente por aquí, en las regiones de platino. Y entonces calculamos la barrera que duró como 3 meses, pero es interesante porque el platino al pasar de aquí para acá tiene que vencer una barrerita de 0.2, que es pequeña. Si continúa difundiéndose sobre la superficie haciendo movimientos rotacionales, pues vence una barrera de 0.4, que pues no es tan grande tampoco. Y luego ya cuando está listo para brincar el carbono, y brinca, tiene que vencer una barrera de 1.2, la cual es más pequeña que en los casos anteriores, pero que sigue siendo grande. Pero la curva es interesante porque dice que en el platino las barreras de difusión son pequeñas, ¿ok? Pero a la hora de brincar tenemos otra vez un problema, no brinca. Entonces es como si el platino se disocie y anduviera moviéndose aquí en el cúmulo, pero simplemente no puede brincar porque las barreras son muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero al final encontramos una noticia así como que medio positiva, porque al final de cuentas donde se anclan los defectos en los tubos son muy importantes, son centros de nucleación. Entonces es muy probable que donde hay una partícula de platino anclada haya un defecto enseguida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando este átomo de platino hacemos un defecto aquí? Quitamos este átomo de carbono. Resulta que encontramos que este átomo de hidrógeno brinca de forma espontánea, sin barrera, y cae en el tubo y forma un enlace CH. Si ustedes agarran una situación más real donde ponen más hidrógenos y todavía hidrógenos aquí en fisisorción y quitan este átomo de carbono ahora, generan un defecto, otra vez este hidrógeno brinca de forma espontánea y forma un enlace CH. Entonces resulta que sí es posible transferir de forma espontánea hidrógenos del platino al carbono, por lo menos en este caso a nivel de esta teoría, siempre y cuando haya defectos alrededor. ¿Es posible que haya defectos alrededor? Pues sí, porque ahí son los centros de nucleación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí parcialmente como que uno tiene un poco de idea sobre lo que pasa, pero el problema es que luego este átomo se tiene que mover mínimo 1 nanómetro para allá, ¿ok? Y eso está complicadísimo porque cuando nosotros intentamos hacer un desplazamiento de este átomo de hidrógeno, las barreras son muy grandes. Entonces este tendría que difundirse para liberar su lugar para que sigan brincando los demás. Pero las barreras son muy grandes hasta ahorita y parece ser que hay una especie como de difusión asistida aquí a través del otro tipo de hidrógenos, ¿ok? Como formación y formación de enlaces, pero tenemos cálculos muy preliminares, pero las barreras están bajando, ¿no? Entonces parece ser que los hidrógenos llegan muy lejos, no porque ellos se estén moviendo, sino porque es una especie como de cadena que hacen entre los hidrógenos que hay arriba, lo cual sería interesante y explicaría cómo es que el hidrógeno puede llegar tan lejos, ¿no? Bueno, chicos, entonces, bueno, ustedes también pueden decorar ahora también tubos con otro tipo de elementos para ver aplicaciones en sensado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo ocurre el sensado de gases? Pues ustedes tienen su tubo, tienen los electrodos, y pasan una corriente, miden la resistencia, y luego se pegan cosas, y cuando una cosa se pega, o le pasa carga, o le transfiere carga al absorbato. Y eso pues se va a ver en la resistividad, y cuando absorben N2 pues la resistividad baja, cuando absorben NH3 pues sube, y luego aquí una especie como de benceno que sube poquito, la humedad ahí anda más o menos, el etanol sube. Entonces efectivamente estas diferentes moléculas sí pueden ser detectadas a través de los cambios de resistividad cuando se absorben en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces los sensores más eficientes pues tienen que ver con el dióxido de titanio, pero para que funcione el dióxido de titanio hay que calentarlo, entonces implica pérdida de energía. Y luego los tubos pues funcionan a temperatura ambiente, no hay que calentarlo, pero tienen el problema del recuperamiento. Para que un sensor sirva
las moléculas tienen que llegar a absorberse y luego quitarse. Porque si las moléculas llegan y se pegan en la superficie y ya no se quitan de ahí, pues el sensor ya deja de funcionar, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber esta absorción y desorción permanente que permite que el sensado continúe, ¿no? Y entonces, bueno, alta temperatura funciona muy bien, baja temperatura tiene problemas de desprendimiento. Entonces, bueno, decidimos mezclar este tipo de materiales, a ver qué daba, y quedó otra vez un tubo decorado con partículas, pero ahora de dióxido de titanio, ¿de acuerdo? Y entonces quisimos checar cuál era la respuesta, por ejemplo, a la acetona. Y si quieren, pues les enseño, discutamos esta, en donde no hay acetona, más o menos la resistencia de la línea base, hay acetona, sube, quitamos la acetona, baja, entramos la acetona, sube. Entonces hay reproducibilidad y hay esos ciclos de absorción, desorción, que permiten que el sensor siga funcionando a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces es interesante que estos tubos funcionen como sensores, que tengan esa capacidad y que puedan funcionar a temperatura ambiente, no sin gasto extra de energía, ¿no? ¿Okay? Bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues tratamos de entender un poquito, hicimos unos cálculos y vimos que la acetona se pegaba a través del oxígeno, el oxígeno le transfiere carga, ¿ok? El nanotubo conduce a través de los huecos, pero como la acetona le está transfiriendo carga al tubo, los huecos se ocupan y por lo tanto la resistividad aumenta, ¿de acuerdo, chicos? Ok. Y entonces, bueno, ahorita también estamos haciendo experimentos que tienen que ver con sintetizar nanotubos dopados con nitrógeno, y entonces estamos utilizando la técnica de CVD en colaboración con unos colegas del IPCIT. Y entonces aquí ustedes saben muy bien que tienen su solución a partir de la cual van a construir sus tubos, la calientan, que son estos precursores, el ferroceno y la benzilamina, y con la temperatura estos tiliches se empiezan a fragmentar. Y otra vez, por un proceso que se desconoce, esos fragmentos de estos precursores entran en este tubo que tiene un gradiente de temperatura y ahí adentro se forman los nanotubos. ¿Ok? ¿Cómo es que se forman los nanotubos? Pues tampoco se sabe. Lo que pasa es que los experimentos están complicadísimos. Lo que sí les puedo decir es que a las temperaturas de 800 grados hay una fragmentación de los precursores. Aquí sale volando, creo que sale volando uno de 5 y queda el hierro pegado con el otro. Y aquí creo que hay unos fragmentos que se rompen, pero esos son los que interaccionan, se acomodan entre sí, y al final de cuentas, este tubo está graduado y ustedes pueden extraer muestras de cualquier centímetro del tubo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ustedes le dicen, a ver, ráspame la muestra en el centímetro 8, y esto es lo que sale, chicos, ¿ok? Los tubos esos que se conocen como arbolitos, que son muestras perfectamente alineadas, ¿ok? Y que ustedes las extraen del centímetro 8 del tubo donde se da la descomposición y el crecimiento, que quién sabe cómo sea, ¿de acuerdo? Entonces, hay resultados muy interesantes, que cuando están creciendo los tubos, llega el hierro, parece ser, y se pega a la pared del tubo y empieza a nuclear. Y cuando el hierro empieza a nuclearse en la pared del tubo, sirve como otro centro de nucleación para que salga otro tubo. No sé si lo recuerdan al principio, que los tubos crecían a partir de las partículas precursoras. Entonces, si se fijan, hay tubos en donde de su pared salió otro tubo, que es este que está aquí, no sé si lo alcanzan a notar. Todos esos tubos perfectamente alineados, etc. Entonces, bueno, ráspenle ahora en el centímetro 13, por ejemplo, ¿ok? Y resulta que hay tubos más finos. Y esa producción de tubos con brazos que veíamos antes, bueno, hay imágenes más interesantes, pero esas fueron las que me mandaron los estudiantes, que no hicieron caso. Entonces aquí desaparecen los tubos con bracitos, y son tubos de diámetro más pequeño y con un alineamiento perfecto. Y ustedes se pueden ir al centímetro 15, 18, 29 y obtienen diferentes tipos de nanoestructuras que pueden ser muy interesantes para muchas aplicaciones. ¿De acuerdo? Bueno, podemos hacer eso también, ¿ok? Con un chico ahí, como no tenemos tampoco mucho presupuesto, pues hay que buscar, bueno, los experimentos estos de CVD son muy caros, entonces no cualquiera puede comprar eso, pero yo creo que todos podemos comprar hornos de estos, que funcionan con balines, ¿ok? Y hacer síntesis de materiales, porque ustedes agarran, por ejemplo en este caso, agarramos nitruro de boro hexagonal, y órale, lo mete uno en la molienda mecánica, y la gente de molienda mecánica sabe que pues se generan sistemas de partículas, y de esas partículas su tamaño y estructura depende del tiempo de molienda, ¿no? ¿De acuerdo? Es más o menos algo conocido. Y entonces nosotros agarramos nitruro de boro hexagonal, bulto, y lo molimos ahí por 100 horas, ok, a una temperatura de 800, y entonces generamos este tipo de partículas, que desde el punto de vista de la literatura de la molienda mecánica, pues no es interesante, porque sabemos que se generan y variando la molienda la podemos hacer más pequeñas o más grandes. Pero si nos vamos a explorar otras regiones del tubo, encontramos estas pelotas muy interesantes, miren chicos, ok, que tienen como otras pelotitas aquí ancladas, ok.
Y luego en ciertos lugares vimos que hay mecanismos de crecimiento muy interesantes donde las pelotas grandes empiezan a consumir la materia que hay alrededor para crecer en tamaño. Son procesos cinéticos muy interesantes, ¿eh? Y luego encontramos que estas pelotitas se pueden agregar y formar arreglos unidimensionales como estos. Al principio estábamos muy contentos porque pensábamos que estos eran nanotubos de boro nitrógeno que son muy difíciles de sintetizar, chicos, ¿ok? Pero esta es una imagen de SEM. Ya cuando hicimos la alta resolución nos dimos cuenta que estos cables que se ven aquí, que pensábamos que eran nanotubos, en realidad es una secuencia de estas pelotitas una enseguida de otra, como si se polimerizaran, ¿de acuerdo? Entonces lo interesante de esta molienda mecánica, y luego también estas pelotitas se pueden agregar y formar estas como plaquetas, miren, formar como láminas hechas de arreglos unidimensionales, bueno, tridimensionales, porque hay un grosor de estas pelotitas que están aquí, ¿no? Entonces, con esta molienda mecánica, lo interesante es que no solo estamos obteniendo este tipo de gránulos que ocurren normalmente, sino que somos capaces también de obtener estos arreglos unidimensionales de estas partículas, este tipo de bicapas y estas partículas muy grandototas que se ven aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, agarramos ahí el microscopio y uno le puede dar en la torre a las pelotitas y resulta que están huecas, ¿ok? Hay un cascarón con una pared interna ahí de un grosor. Y entonces si están huecas, pues se puede utilizar para almacenamiento de gases, ¿no? De entrada. Y también, por ejemplo, cuando uno puede mezclar gases, y ustedes saben que bajo confinamiento podemos tener reacciones que cuando estamos en el espacio libre no tenemos, ¿no? El confinamiento puede hacer que generen, diferentes tipos de estructuras, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya le pararé. 10 minutos. Bueno, entonces, pues estamos trabajando aquí también, o sea, más o menos tenemos controlada la técnica de la molienda mecánica, ¿ok? Hay un setup ahí que es una variante que es interesante para mezclar los gases, y bueno, se pueden hacer todo este tipo de nanoestructuras, y uno puede desde luego que intentar ahora agarrar otro compuesto hexagonal, molibdenos o lo que sea, y tratar de ver si se generan este tipo de estructuras interesantes, huecas, nanométricas, que puedan tener mucha perspectiva, ¿no? Bueno, si quieren, y ya para concluir, también hay partículas, las partículas esféricas pues ya están dejando de ser interesantes, y la gente lo que quiere es introducir la cosa amorfa, que a los teóricos pues se nos complica terrible, ¿no? Pero por ejemplo, fíjense, si ustedes pueden, una partícula perfecta, un cubo octaedro sería ¿no? Tienen caras cuadradas, caras triangulares, ¿ok? Pero en este paper es un paper muy interesante porque demostraron que ustedes pueden absorber moléculas en una de las caras, ¿ok? Entonces bloquear el crecimiento ahí y permitir que crezcan en otras direcciones y generar este tipo de partículas asimétricas como con brazos, ¿no? Como con pulpos. O bloquear otro tipo de caras y permitir pasar de partículas esféricas a unas que son como batonets, ¿no? Como bastoncitos, ¿de acuerdo? O partículas así como estrella, esto es que creo que es del grupo de Yacamán, y es una partícula de oro muy interesante, que tiene unos picos ahí, y es estable. Normalmente uno tendería a pensar que estas pirámides, a función del tiempo, se iban a desestabilizar porque hay esfuerzos, pero no. Entonces, ahí en el grupo pues también podemos modelar este tipo de partículas, y pues a lo mejor lo que tenemos es un bloqueo de las caras cuadradas y un crecimiento que continúa en las caras triangulares hasta que se detiene, ¿de acuerdo? Entonces bloqueamos las caras cuadradas y crece a lo largo de las triangulares y se pueden generar esas estrellitas. Desde luego que estos picos van a ser lugares con mucha inhomogeneidad en la densidad de carga y pueden tener propiedades catalíticas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, la estructura a este nivel de tamaño es muy complicada, pero la herramienta de caballito de batalla pues es el TEM. Uno pone la partícula, hacen seguir los electrones y se genera un patrón y uno trata de obtener información. Pero el TEM también se puede simular, ¿de acuerdo? Pues llega una onda, interacciona con los centros dispersores, se genera un patrón de interferencia y uno recupera una imagen. Entonces, por ejemplo, si esta fuera nuestra partícula y el haz de electrones entrara perpendicular a esta superficie, ¿sí o no están de acuerdo que a partir de esta imagen podemos decir qué tipo de estructura tiene la partícula? Sí, ¿verdad? Pues vemos aquí los cuadrados. Acuérdense que en el TEM, donde hay un punto negro, quiere decir que tenemos una fila de átomos perfectamente alineada. Cuando el punto deja de ser negro y se pone difuso, quiere decir que hagan de cuenta que hay átomos así, pero unos como que sacan la cabeza. Entonces empieza a generar un patrón ahí de interferencia. Pero cuando están alineados perfectamente tenemos puntos negros. Entonces aquí está claro, ¿no? Este punto negro corresponde a esta alineación de átomos que está aquí perfecta en fase, ¿no? Ok, pero entonces ¿qué pasa? Ustedes yo creo que ya lo vieron. Si el haz de electrones no entra de forma perpendicular a esta cara y entra un poco de ladito, ¿qué va a pasar? Pues ya no vamos a ver este alineamiento de átomos, y entonces vamos a obtener imágenes muy complicadas que para nada podemos decir que estas imágenes corresponden a esta partícula, ¿de acuerdo? Entonces se complica muchísimo la interpretación del tema,
¿Ok? ¿Por qué? Porque depende mucho de la orientación relativa entre las electrones y la superficie que los recibe, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, ya apareció esto. Por ejemplo, aquí no igual, ¿no? Si entra perfectamente por esta cara, pues más o menos estas pirámides son consistentes con ese tipo de arreglos, ¿ok? Pero si hay una variación en la orientación relativa de la superficie de esta estructura con el haz de electrones, fíjense cómo se generan hasta como mariposas, ¿no? Fíjense, aquí. Son patrones complicadísimos que impiden que podamos discernir la estructura atómica de lo que tenemos, ¿no? ¿Ok? Y en particular esta es la que siempre yo pongo porque se me hace muy curioso. No sé si tienen hermanos chiquitos o saben lo que es Lilo y Stitch. ¿Alguien sabe lo que es Lilo y Stitch? ¿No? Pues es una caricatura de una niña que es amigo de un extraterrestre. Y este es el extraterrestre. Bueno, se les encargo que las vean y se van a dar cuenta que este es Lilo, ¿no? La niña, ¿cómo se llama? Los que tienen hijos. Lilo es la niña, ¿no? Entonces sería Stitch. Aquí está la boca, la nariz, los ojos y las manitas. ¿Bien? Y entonces, pues, imagínense, ¿no? Sale una caricatura de una orientación relativa de la partícula de las electrones, entonces quiere decir que es complicado. Todavía hemos dado un paso ya más y hemos tratado de entender las propiedades de los nanoalambres. Los nanoalambres, hay un grueso de la comunidad que los entiende como cilindros sin estructura. Luego la comunidad complica aún más el asunto y dice, no van a ser cilindros, los nanoalambres pueden ser policristalinos, eso quiere decir que son granos con diferente orientación pegados. Entonces dicen, bueno, vamos a agarrar elipses y pegarlas. Pero en realidad, cuando ustedes sintetizan nanoalambres a través de las técnicas estas de matrices, ustedes hacen incidir iones pesados, generan estos huecos, luego estos huecos los rellenan con precursores que generan nanoalambres, pero estos huecos, o sea, ustedes ven una imagen de SEMA así y dicen, mira, qué padre, pero cuando la ven a alta resolución, estos nanoalambres en realidad no tienen el diámetro uniforme, pueden tener secciones con un diámetro mayor que otro. Pueden ser policristalinos, ¿eso qué quiere decir? Que pueden tener granos pegados con otros con diferentes orientaciones, diferente diámetro, policristalinidad, y estos tubos desde luego no son derechitos, pueden salir chuecos. Entonces quiere decir que diferente diámetro, policristalinidad y chuecos, o sea, de la vil fregada, complicadísimo. Entonces este tipo de modelos de single crystal pues ya a estas alturas del partido ya empiezan a ser un poco irreales y yo creo que sí hay que introducir el grado de curvatura, policristalinidad y no uniformidades en el diámetro para entender sobre todo las propiedades magnéticas, ¿no? Hay aplicaciones también de antenas, de microondas y todo eso que seguramente dependerán mucho no solo del arreglo extendido sino de la microestructura de cada uno de ellos, ¿no? Y si quieren ya con esto le pago porque ya se me están durmiendo. Gracias por su atención. Una terminación abrupta, como un corte de un nanotubo. Ok. Ya que agradecimos al doctor Guerrero su plática con mucha velocidad, de mucha información, pasamos a la sesión de preguntas. Y yo pienso que sí hay preguntas. Doctor David. Compromiso de que hablemos al rato. ¿Cómo no? Desde luego. Es más fácil. Sí. No sé por qué es. Pregunten. ¿Las preguntas? Sí. Doctor Cerdo. Sí, bueno, es muy lógico la respuesta tal vez que la pregunta que voy a hacer. Entonces para muchos no les quedaría claro por qué se lleva tanto tiempo cálculo. Comentaba que tenían como 3 meses. Claro, sí, lo que pasa es que explora todas las maneras posibles de ir de un lugar A a B. Si yo me voy, por ejemplo, de aquí contigo, me puedo ir así brincando las sillas o irme serpenteando o irme por la izquierda o por la derecha, que se mueva por arriba, por abajo, etc. Todos esos son diferentes caminos de reacción que tienen barreras. Entonces la barrera que yo les demostré es la de más baja energía de todas las configuraciones posibles que tiene que explorar. Entonces muchas veces, por ejemplo, la gente que hace este tipo de cálculos y lo que analiza es la ruptura de un enlace, es muy sencillo porque el proceso es muy sencillo, están pegados los átomos y lo único que van a hacer es un proceso de separación. Sería irracional que mientras se separan y dan vueltas y todo. Pues ahí es muy sencillo. Pero en este tipo de procesos donde, tampoco lo comenté, pero aquí todos los átomos están libres. Muchas veces la gente dice, bueno, voy a dejar mi nanotubo fijo, mi cúmulo fijo de platino y voy a permitir que solo el hidrógeno se mueva en esa red. Pero nosotros hicimos eso y las barreras todavía salen más grandes.
Entonces el hecho de que el platino pueda moverse, expandirse un poco y contraerse ayuda a la difusión de los átomos de hidrógeno. Bueno, ya no lo comenté, pero es un proceso concertado. Voy brincando, todos nos vamos moviendo, nos estamos ajustando. De hecho, en ciertos casos el cúmulo puede hasta rotar para permitir que el hidrógeno brinque. Entonces seguramente había otra trayectoria en la cual no rotaba el cúmulo y brincaba y tenía una barrera más grande. Entonces exploran todas las trayectorias posibles. Entonces, para ese tipo de sistemas son muchísimos. Entonces el tiempo es más bien computacional, o sea... Sí, computacional, claro, sí. Uno puede hacer este tipo de cálculos de manera restrictiva. Decir, quiero que te muevas por aquí y brinques aquí, pero es porque yo ya lo supe por alguna razón. Pero si yo no sé cómo es el proceso, ahí es lo que cuesta más trabajo. Pero si experimentalmente hubiera evidencia de que hay ciertas salidas que tienen ciertas características, pues eso simplifica el asunto. Entonces uno hace difusiones restringidas. ¿Otras preguntas o comentarios? Sí, por favor. Bueno, soy totalmente ajeno al tema y me quedé con la duda. Dices que cuando empiezan a flotar, ¿no?, los nanotubos y los empiezan a organizar, y resulta algo muy curioso, que cuando tú empiezas a presionar la estructura se comprime. Cuando tú dejas de presionarlo, vuelven al... Sí. Sí, las paredes son móviles. Entonces, Y en eso, o sea, decías que no necesariamente están chocando, o sea, como los extremos, sino que a veces están encimadas. Claro. Entonces, cuando las comprimes, se llegan a encimar unas y se empiezan a sobreponer más sobre las otras, o siguen manteniendo esa pequeña parte. Sí, de hecho, no lo dije, se me pasó también, pero de cuenta que una vez que tú agarras a nivel del microscopio óptico, no lo podemos ver, ¿verdad? Porque aquí lo único que vemos que es las manchas blancas y las regiones del agua, ¿ok? Pero cuando este material tú lo transfieres a la mica, entonces ahora sí lo tienes pegado y puedes llegar con tu punta de AFM. Y la punta de AFM la puedes poner aquí y moverte para acá, ¿de acuerdo? Y cuando te mueves, la punta va caminando, encuentra un bordo, se levanta y luego baja y sigue moviéndose. Pero este salto que hace aquí para pasar por el bordito, que es un nanotubo, lo registra. Perdón. Y entonces, así tú puedes medir si por donde pasaste hay un tubo o múltiplos de un tubo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso lo puse aquí, ¿por qué? Porque la altura que tiene este bordo es de 2 Angstroms, que coincide con el diámetro de los tubos que compramos. Y de hecho tú puedes calcular el radio de los tubos a través de un experimento de Raman, y da 1.8. Pero, como tú dices, hay regiones, por ejemplo, si yo muevo mi punta de aquí para acá, a lo mejor encuentro 30 Angstroms. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente tengo ¿cuántos? 15 tubos apilados, ¿de acuerdo? Entonces, esta topografía que está aquí es muy complicada. ¿Por qué? Porque hay regiones donde hay un tubo o 2 tubos apilados o muchísimos, ¿de acuerdo? Entonces genera una topografía como si estuviéramos viendo ahí las montañas, ¿ok? Ahora, ¿cómo se pegan entre ellos? No lo sabemos. Consideramos que es una interacción de Van der Waals. A través de los grupos funcionales que tienen los extremos, se pueden quedar autoorganizados, pero lo interesante es que esos arreglos sobrevivan a estas compresiones, ¿de acuerdo? Para pasar de aquí para acá sí hay que... yo me acuerdo ahorita, hay una velocidad aquí de las paredes y el área expuesta que queda, pero el hecho de que aguanten las compresiones quiere decir que sí están fuertemente agarrados entre ellos, punto número 1. Punto número 2, no está formada por un solo tubo, no es una monocapa, sino que hay regiones donde hay un solo tubo, pero luego puede haber varios apilados entre sí. Y esa topografía es lo que nos parece interesante para el asunto de las celdas solares. ¿Me explico? Porque seguramente cuando echemos estos dos aquí, pues se va a inducir una microestructura muy rara porque está inducida por este templete que tenemos aquí abajo. ¿De acuerdo? No sé si... Gracias. Un pregunta, sí. Comentario. El hecho de que se alineen, en fin, depende mucho de la punta de síntesis del tubo. Si tienes hierro, cobalto, en fin, como precursores, entonces justamente también los momentos magnéticos ayudan a la ensamblaje, así de regularidades. Sí, lo interesante de estos tubitos es que imagínense que continúan más de 3 horas y empiezan a aparecer los carboxilos, entonces ya la hicimos. Porque una vez que están los carboxilos, uno puede pegar cualquier cadenota que se les antoje y tener nanotubos funcionalizados con cuanta cosa que se les ocurra, ¿de acuerdo? Entonces eso da pie a
que sean solubles en ciertos solventes, pegarle moléculas magnéticas, como dice David, para ver ahí, por ejemplo, un transporte en spin. O sea, se abre toda una gama de posibilidades. Nosotros por eso siempre nos quisimos detener aquí en el caso más simple, que son los hidroxilos, para primero entender qué es lo que tenemos en el tapete de abajo. Porque luego la gente llega, funcionaliza, pega las cosas, pero no sabemos cómo es la microestructura del tapete sobre la cual se van a crear toda la gente. Entonces, una vez que ya sabemos que puede haber estos parches y todo, eso puede ser interesante desde el punto de vista de la fusión selectiva y la generación de monocapas mezcladas, por ejemplo. Ya no lo comenté tampoco, pero normalmente uno recubre estos tubos con una sola especie, pero hay experimentos donde se hace una absorción de dos especies distintas. Entonces se generan islas moleculares, pero con diferentes cadenas, con diferente grupo terminal, y eso tiene a su vez otro tipo de aplicación. ¿Más preguntas, doctor Carlos? En relación al diámetro mostrado de los nanotubos, bueno, los tubos de carbono, me pareció ver que era del orden de Armstrong. 2 años. Por ejemplo, en el caso de materiales semiconductores, eso estaría por debajo del parámetro de red de una estructura de la zona de Galio, por ejemplo, en donde a veces las condiciones de crecimiento, al menos por orbitarse en fuerzas moleculares, es la única que podría dar ese acomodo ordenado, ¿no?, como el que lo presentan ahorita. Entonces, ¿a qué se deberá que, bueno, es la capacidad de reaccionar entre ellos, o que a estos niveles se tenga tanto orden relativamente hablando? Fíjate que ya después, cuando apareció el asunto, nos fijamos en la literatura y resulta que las partículas coloidales también forman estas redes. Entonces tú puedes hacer partículas elípticas, las echas en la interfase, bueno, ahí hay condiciones de pH y otras cosas distintas, pero forman este tipo de redes también, fíjate. Los nanotubos de post con nitrógeno, ya no lo comenté también, pero también forman estas cosas que están aquí. Entonces, las pelotitas de boro nitrógeno que les enseñé, las dispersamos, las echamos en la interfase y también generan redes. Entonces, esto parece ser una característica de la interfase aire-agua mismo. Entonces, yo lo que les invito es a que si ustedes tienen cosas que sean parcialmente solubles y que floten aquí, se pueden hacer materiales muy interesantes. Porque parece ser, digo, hasta ahorita, con estos 4 o 5 ejemplos que les dije, todo ese tipo de distintos materiales forman este tipo de estructuras tipo espuma, que le dicen. De hecho, tú te metes y le pones espumas y salen este tipo de arreglos, pero en materiales completamente distintos, ¿no? Entonces, partículas esféricas, tubos dopados, coloides, lo que sea. Entonces, pues es interesante que esa interfase tenga esas propiedades y que se pueda generar, a lo mejor los semiconductores, no sé cómo se pudieran solubilizar parcialmente, generar este experimento y ver si se puede formar un arreglo más ordenado que el que se pueda hacer con epitaxia, o un arreglo más apropiado para alguna aplicación. Pero la interfaz sería muy interesante, hay que jugar con ella. Gracias. Igual es algo muy rápido. ¿Otra pregunta? Si no hay pregunta, pasamos a entrega de constancia al doctor Ricardo Alberto Girado por su valiosa participación como ponente de la conferencia Nanoestructuras de carbono y sus aplicaciones, efectuada en el marco del segundo coloquio de investigación en ciencia y tecnología en el año 2014, el día 29 de agosto, en las instalaciones del Centro Universitario, firmado por doctor Armando Zacarías, rector del centro.